En pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 10, versículo 30. San Juan capítulo 10, versículo 30. Dice la palabra de Dios: yo y el Padre, uno somos. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan, los hermanos y hermanas presentes. Y le damos gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Prepárenos, Señor, para recibir su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Unidos en el Espíritu es el eslogan que se utiliza en esta reunión. Cuando usted lee y estudia la palabra de Dios, descubre el interés y el empeño que Dios tiene en ser uno con usted. Dios quiere estar unido con sus hijos. Cuando usted lee en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, aparece lo que se conoce como la Shema Israel. En el versículo 4 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando usted estudia la palabra uno que aparece ahí, uno es, descubre el gran principio del conocimiento del gobierno divino. Cuando usted lee en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó ¿quién? Creó Dios los cielos y la tierra. Vamos por parte. Primero, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Qué significa uno es? ¿Por qué dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? ¿Qué es Jehová? La palabra Jehová en verdad no aparece en la Biblia. En el libro de Hebreos no aparece la palabra Jehová. ¿Cómo nace esta palabra? Ponga cuidado. Los masoretas judíos, siendo que el nombre de Dios no se podía pronunciar, porque el nombre que Dios le dio a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, fueron 4 consonantes, J-H-W-H. ¿Cómo se pronuncia eso? No se pronuncia. J-H-W-H, cuando llegaban al nombre de Dios, los judíos hacían un silencio y decían la palabra Adonai, que significa Señor. ¿Cómo aparece el nombre Jehová? Los masoretas judíos por el siglo IV decidieron poner las vocales a las 4 consonantes. Y de allí aparece el nombre Yahweh o el nombre Jehová. Ahora bien, ese tetragramaton o 4 letras que aparece en la Biblia, cuando se le da sentido, forma y razón de ser, se descubre un tesoro tan grande. Oye Israel, J-H-W-H. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué cosa? Uno es. ¿Qué significa uno? Uno significa, en la palabra hebrea ejad, que significa uno, una, unido. La idea de ejad es que hay varias personas que se han puesto de acuerdo y tienen la misma meta, el mismo propósito. Están unidos para alcanzar un fin. Cuando usted sigue buscando, descubre en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Adán anuncia y dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y serán ejad.
Adán es Adán y Eva es Eva. Pero en el matrimonio se ponen de acuerdo, están unidos para cumplir una misión. Por tal razón, Ehad significa unido, significa uno, significa con el mismo propósito, la misma meta, el mismo fin, el mismo objetivo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, están de acuerdo. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 25-26, cuando José interpreta el sueño de Faraón, le dice, el sueño de Faraón es uno mismo, es un mismo sueño. ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? 2. ¿En qué soñó Faraón? Número 1, 7 vacas, ¿cómo? Y 7 vacas, 7 espigas hermosas y 7 espigas, de manera que son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y ahora José le dice al faraón, los 2 sueños son un mismo sueño. Los 2 sueños significan lo mismo. ¿Cuántos sueños son? 2. ¿Cuánto significado tienen? 1. Jehová uno es. Significa que el equipo que compone el gobierno divino, el equipo que puede utilizar el título JHWH, están de acuerdo, están en la misma página. Cuando usted lee en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando busca qué significa Elohim, significa supremo, significa poderoso. Significa que el gobierno divino es supremo y poderoso, que es capaz de hacer lo que nadie más puede hacer. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Todo lo creado lo hizo Elohim. ¿Y quiénes son esta gente Elohim? Génesis capítulo 1 versículo 2 dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. El Rúa Elohim, el espíritu de Dios. En el capítulo 2 de Génesis versículo 4 al 7 menciona Jehová Elohim o Yahweh Elohim. Y en el capítulo 3 versículo 25 de Daniel se habla de Bar Elohim en arameo, Bar Elohim en griego, en hebreo. Por tal razón, el equipo Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Por tal razón, uno es, significa que están de acuerdo, que tienen el mismo propósito, la misma meta, el mismo fin. Unidos en el Espíritu significa que tenemos el mismo fin, la misma meta, el mismo objetivo que tiene el Espíritu, que tiene el Padre, que tiene Jesucristo nuestro Señor. Cuando usted está unido con ese equipo, entonces su vida se convierte en una vida apoyada, amparada, dirigida y guiada por el Todopoderoso Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mensaje para los jóvenes, página 99. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por tal razón, en el Antiguo Testamento, cuando usted habla de uno es, está hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma meta, el mismo propósito, el mismo plan, al punto que el Padre Celestial estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para alcanzar un propósito. Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera, suficiente. Nadie puede explicar, nadie puede contestar, nadie puede aclarar el supremo propósito de Dios con el misterio de la piedad. ¿Cómo se explica que el todopoderoso creador del universo, cómo se puede explicar que el que sustenta y sostiene todo el universo estuviera en el vientre de una muchacha? Explíquemelo. Explíquemelo. El maravilloso misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vamos rapidito. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué dice?
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Mire ahora, Dios fue manifestado en carne, justificado ¿en qué dice? En el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mi pregunta, ¿quién era Jesús? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mi pregunta entonces, ¿quiere Dios unirse con nosotros, sí o no? Sí. ¿Dios se hizo hombre, sí o no? Sí. ¿Vino a la tierra, sí o no? Sí. Y cuando Cristo se retira, ¿a quién envía en su lugar? Al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento está claro, número 1, Ruach Elohim. Está claro, Yahweh Elohim. Y está claro, Bar Elohim, que es el Señor Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tal razón, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Correcto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Ruach Elohim, Yahweh Elohim y Bar Elohim, están completamente de acuerdo, están unidos en una misión: salvar y rescatar lo que se había perdido. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Cuando usted acepta el desafío de participar en la obra misionera, entonces usted se conecta con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los ángeles que se gozan en esta santa misión. Y cuando usted sale a predicar el Evangelio, usted no va solo. El equipo viene con usted. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Más de una vez, personas llenas del diablo, llenas del demonio, me han dicho: el día que te separes de ese que te acompaña, te matamos. Más de una vez han intentado matarme y varias veces han matado a otras personas por matarme a mí. La pregunta que le hago a usted: ¿murió Cristo por usted? Sí. ¿Es Cristo real? Sí. ¿Este evangelio es real? Sí. ¿Es Dios real? Sí. ¿El Espíritu Santo es real? Sí, ¿sí o no? Sí. ¿El Señor Jesús es real? Sí. ¿Murió en la cruz? Sí. ¿Hay testimonio de que Cristo caminó por este mundo? Sí. Entonces mi pregunta es: ¿nos ha dado Dios la oportunidad de participar con el gobierno divino en el maravilloso plan del programa para salvación de las almas, sí o no? Cuando usted llega a cualquier lugar del mundo predicando el Evangelio y usted se ha entregado al Señor, usted descubre con la manifestación del Espíritu Santo que usted tiene su vida unida con el Padre, unida con el Hijo y unida con el Espíritu Santo. Personas que no entendían, de repente su boca se abre y el Santo Espíritu habla a través de usted. Le ilumina la mente, le aclara los conceptos, le pone la mente bien en claro, y las personas con lágrimas dicen: ahora entiendo, ahora comprendo, y se entregan a Cristo Jesús. No es un asunto de hombre, es un asunto de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 30. Vamos ahora al Nuevo Testamento. San Juan capítulo 10, versículo 30. El Señor Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Juan 10, 30. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Yo y el Padre, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de decir? San Juan capítulo 17, San Juan capítulo 17, mire qué cosa hermosa. Jesús se está despidiendo, Jesús se va de la tierra. Tan serio es lo que va a decir que Él sabe que ya huele a muerto. Él sabe que va a perder la vida. San Juan capítulo 17, versículo 1, ¿qué dice el verso 1? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora había llegado? Ponga cuidado. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que esto existiera, se había hecho un acuerdo en el cielo. Se había tomado una decisión. Y era la decisión de salvarle a usted y salvarme a mí en el caso de que falláramos y pecáramos. Desde antes de la fundación del mundo,
el concilio celestial, el Padre celestial, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron arriesgarlo todo para la salvación de los seres humanos. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Y ahora, mire usted qué cosa linda. Ponga cuidado porque vamos a aterrizar. Mire qué cosa linda. En el capítulo 17, el Señor Jesús le dice: la hora ha llegado. Una y otra vez, cuando Cristo se veía en peligro, decía: mi hora no ha llegado. Lo amenazaban con la muerte y decía: mi hora no ha llegado. Decía: ¿no tiene acaso el día 12 horas? Mientras el día dura, estoy haciendo las obras de mi Padre, porque la hora no ha llegado. Pero ahora dice: la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Uno, la hora del sufrimiento, la hora de la muerte, la hora de la separación con el Padre, la hora donde había que aplacar la ira del Padre, la hora de la propiciación. Ha llegado la hora, llegó el momento, Padre Celestial. Ha llegado lo que hemos hablado durante tantos años y años y años. Hay un pensamiento en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8, Hebreos 5, 8, que es un pasaje misterioso y profundo, que es un pasaje que solo se puede conocer, comprender y entender en la medida que usted le abra su corazón al Espíritu de Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 8, ¿cómo dice el versículo 8? Y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció, ¿qué dice ahora? Aprendió, ¿qué cosa? ¿Cómo me explica usted a mí que la fuente del conocimiento, la fuente de la sabiduría, la razón de ser del conocimiento aprenda? ¿Qué fue lo que Jesús aprendió? Dice: y por lo que padeció, ¿qué aprendió? Aprendió la obediencia. Mi pregunta: ¿podía alguien obligar a Cristo a alguna cosa? No. Yo le pregunto: ¿podía alguien enseñarle a Jesús alguna cosa? No. Mi pregunta entonces: ¿qué fue lo que aprendió? ¿Cómo fue que aprendió la obediencia? Mi pregunta: ¿se hizo hombre? Sí. Entonces aprendió a ser hombre. Segunda pregunta: ¿vino a pagar el precio del pecado? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo golpearon? ¿Lo escupieron? ¿Lo flagelaron? ¿Lo abuchearon? ¿Lo clavaron en una cruz? Entonces, sufriendo, aprendió la obediencia. Yo bendigo el nombre de Cristo Jesús. Imagínese usted el todopoderoso creador del universo sufriendo hasta la muerte para aprender la obediencia. ¿Obedeció Jesús al Padre Celestial? ¿Lo obedeció o no lo obedeció? Por eso en la cruz, en el momento más terrible, en la hora más angustiosa, Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mi pregunta: ¿sufrió Jesús? Cuando el soldado le parte el corazón, ¿qué salió del corazón? Agua y sangre. Le vació el corazón. La angustia fue tan grande desde el Getsemaní, cuando tuvo el problema de la famosa diapédesis, que sudó sangre con agua. Ahora, en la angustia de verse separado del Padre, en la angustia de saber que entraba a un pozo oscuro, negro, donde no se veía ninguna luz, ahora al lanzarse en contra de la voluntad de Dios, ahora al ser objeto de la ira de Dios, al ser la propiciación, gritó y solo se entregó al Padre, porque no se veía ningún horizonte, ninguna luz brillante al final de ese túnel negro. La propiciación es para aplacar la ira de Dios. Cuando el pecado sale, inmediatamente sale la ira de Dios para destruir el pecado que daña la creación de Él. La ira de Dios significa que Dios destruye todo lo que daña su creación. Cuando Cristo tomó el pecado de la humanidad sobre sí, se puso entre Dios y la humanidad. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, quien es la propiciación que Dios dio para pagar el precio del pecado. Bendito es el nombre de Dios.
La ciencia de la salvación es la ciencia de las ciencias que se estudiará por toda la eternidad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Pagó Cristo el precio del pecado? ¿La paga del pecado es la muerte? ¿El regalo de vida eterna en Cristo Jesús? A ver, ¿sí o no? Pues por lo que padeció, por lo que sufrió, por esa experiencia espantosa de ver que Dios retiraba su rostro de él, aprendió la obediencia. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta para usted ahora: ¿se hizo Cristo hombre, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Capítulo 4, Hebreos, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque, ¿qué dice ahora? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero, ¿qué dice? Sin pecado. ¿Sufrió o no sufrió? ¿Sufrió o no sufrió? ¿Retiró Dios su mirada de Jesús cuando se clavó en la cruz y aceptó el pecado humano? Sí. ¿Gritó o no gritó? Gritó. Y ahora, como pagó el precio del pecado, y ahora, como venció a la maldad, al pecado, a Satanás y sus demonios, y ahora, como triunfó contra todo lo que había en contra de Dios, la salvación, ahora tiene todo el derecho de tomarnos y regresarnos a los brazos hermosos y amorosos de nuestro Padre Celestial. Cristo venció. Y ahora, San Juan capítulo 17, mire qué cosa linda. San Juan capítulo 17, las palabras de Jesús en su despedida, la oración de Jesús en su despedida. San Juan capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? Al Padre Celestial. ¿De quiénes les está hablando? De los apóstoles y de los discípulos. Y si usted quiere, les está hablando ahora de usted también. Mire con cuidado lo que viene. Dice el Señor Jesús: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y mire qué cosa linda viene ahora. Con esto quiero aterrizar. Quiero darle gracia y gloria a Dios. Gracias y gloria a Dios. Porque hace mucho que no sudaba tanto y que los ojos no se llenaban de sudor. Oiga, no me acordaba que el sudor pica tanto en los ojos, compadre. Mire qué cosa linda viene ahora. La Biblia es hermosa. Alabado sea Dios. Qué cosa linda. Mire lo que dice ahora. Prepárese que este es el corazón de todo. Dice aquí. ¿Qué dice? Más. Muchas gracias. Óigase. Alabado sea Dios. ¿Qué dice ahora? Y más, dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué dice ahora? ¿Con qué propósito? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean, ¿qué cosa?
uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mi pregunta para usted: ¿el Padre, el Espíritu Santo y Jesús son Ejad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Están unidos? ¿Tienen la misma meta, el mismo propósito, el mismo fin, el mismo objetivo? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted entrar en el equipo del Dios Todopoderoso? Y ese es el punto. Cuando usted se hace cristiano, cuando usted decide predicar el Evangelio, cuando decide ser parte del equipo del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los ángeles, tiene que conocer, comprender y entender que no es dependiendo de usted. Dios no necesita depender de usted. Usted necesita depender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le hago la pregunta: ¿participaron los ángeles en la predicación del Evangelio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Vino un ángel y habló con María? ¿Vino un ángel y habló con José? ¿Sí o no? ¿Vino un ángel y habló con Cornelio? ¿Vino un ángel y habló con Felipe? Entonces los ángeles son parte del equipo. La sorpresa es: ¿cómo es que el Padre Celestial, el Espíritu Santo, el Señor Jesús y los ángeles cuentan con una persona como usted y como yo? ¿Hay que temerle a algo? No. Si usted está ok con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, si usted está caminando como Dios manda, usted es parte del equipo celestial. No tiene nada que temer, no tiene nada que dudar. El enemigo, su trampa es que usted haga depender la obra misionera de los brazos suyos. Eso no funciona. Eso no funciona. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder. ¿De dónde? De lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Todavía se está llevando el evangelio en el mundo entero? Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dice el Señor Jesús, versículo número 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Yo le pregunto, mi amigo, mi hermano, mi amiga y mi hermana, ¿tenemos testimonio en la Biblia de que eso se ha cumplido en la vida de los apóstoles? Sí. ¿Caminaron con el Señor? Sí. ¿Fueron llenos y llenas del Espíritu Santo? Sí. ¿Llenaron el mundo del conocimiento del Evangelio? Sí. Y ahora la pregunta para usted. Oiga, ¿usted está dispuesto o dispuesta a sacrificar lo que sea para ser uno en Cristo con el Padre y lograr la unidad en la iglesia? ¿Usted está dispuesto a lo que sea? Póngase en pie entonces y vamos a presentarnos delante de Dios. Me gustan las palabras de Jesús, la construcción gramatical. Dice el Señor Jesús en el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por ¿quiénes? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Para que todos sean ¿cuánto? Uno. ¿Para qué define el propósito? ¿Cuál es el propósito? Que seamos usted y yo, seamos uno. Como el Padre y el Hijo son uno. ¿Qué significa ser uno? Que estamos de acuerdo. Que nos pusimos en la misma página. Que estamos unidos. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 al 14, los discípulos estaban unánimes. Los discípulos estaban en ruego y estaban en oración. Y más tarde dice que estaban en ayuno. Cuando estuvieron unánimes, cuando estuvieron juntos en oración, cuando estuvieron juntos en ruego, ¿quién se derramó poderosamente? ¿Por qué no hacerlo otra vez? ¿Por qué no unirnos otra vez? Me gusta que la palabra, la frase ¿para qué? Se repite una y otra vez. Versículo 21. Para que todos sean uno. Versículo 21. Para que el mundo crea que tú me enviaste.
Versículo 22, para que sean uno. Versículo 23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo sigo con la pregunta y termino con ella. Amigo, amiga, ¿quiere usted darle todo derecho legal espiritual a Dios? Amén. Para que el Santo Espíritu venga a su vida y venga a la vida de los demás en la iglesia y nos una como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Amén. Que se acaben las diferencias, como los apóstoles, que estén unánimes, de acuerdo, en el mismo sentir, que echen afuera todas esas divisiones y estén dispuestos a humillarse para la gloria de Dios. Amén. ¿Está dispuesto a hacer eso, amigo, amiga? Amén. ¿Usted está dispuesto a comenzar hoy a visitar y a hablar con quien tenga que hablar para aclarar ciertas diferencias y ciertas cosas? La hipocresía, la mentira, el engaño y la falsedad, Dios nunca lo va a bendecir. Trabajé en un distrito, en una ciudad, en un estado que se llama Arkansas, y he sido un poco fuerte cuando presento la palabra. Por años la iglesia no crecía. Me atreví a hablarle en el nombre del Señor, guiado por el Espíritu de Dios, y le dije que era tiempo de acabar con la hipocresía, que tenían que perdonarse unos a otros. Ellos lo creyeron. Hicieron como los discípulos, se pusieron unánimes, oraron, rogaron y ayunaron. Recuerdo cómo el Espíritu Santo se manifestó y todas las iglesias crecieron, al punto de que la iglesia principal del distrito, los miércoles había que poner sillas de tanta gente y el sábado era una explosión. Y así todas las iglesias explosionaron, porque cuando el Espíritu Santo toma el control, se ve la gloria de Dios. Amén. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿usted está dispuesto o dispuesta a cederle la voluntad al Espíritu Santo? Amén. En Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Póngase levantando su mano derecha y de esta manera expresémosle a Dios que le damos todo el derecho sobre nuestra vida para que rompa nuestras cadenas, para que nos libere y nos liberte de los prejuicios y los efectos de juicio, para que el Santo Espíritu tenga derecho a venir, producir en nosotros el arrepentimiento, el cambio de la mente, la conversión, la regeneración, que el Espíritu haga en nosotros su voluntad y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Amén. Si te acepta ese desafío, levanta la mano conmigo y oremos. Querido Padre, querido Dios, le entregamos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra conciencia. Le damos todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Padre Celestial, cámbienos. Quite de nosotros todo espíritu de maldad y llénenos con el Espíritu Santo. Que estemos unidos en el Espíritu. Que nuestra vida, Señor, refleje su virtud, su carácter. Que en nosotros se cumpla lo que dice 1 Pedro 2:9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que nuestra vida se vea su vida, Señor. Que nuestra vida se vea su imagen. Que nuestra vida se vean sus virtudes, sus atributos, sus características, sus bellezas. Como los apóstoles. Que las personas que se traten con nosotros se den cuenta que hemos estado en comunión con el Dios Todopoderoso. Padre Santo, entregamos todo en su mano bendita. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.